Él ya había perdido todo en la vida, pero al encontrar a ese bebé detrás de una bolsa de basura, un rayo de esperanza surgió en su corazón. Poco sabía él que, al tomar esa decisión, el destino le tenía reservado un acontecimiento tan increíble que cambiaría sus vidas para siempre. Prepárate para una historia de valentía, amor inesperado y un desenlace que jamás podrías imaginar. El sol aún no había roto completamente la oscuridad de la madrugada cuando Joaquín se despertó, como lo hacía todos los días, en la humilde choza que llamaba hogar. La cama, un montón de cartones y telas viejas, apenas amortiguaba el frío que invadía las paredes de madera desgastada. La vida de Joaquín era así, una lucha constante contra la miseria y la soledad, marcada por un silencio que solo se rompía con el sonido de las botellas de vidrio y latas que arrastraba en su carrito de recolección. Todos los días, antes de que el primer rayo de sol iluminara las calles desiertas, ya estaba en camino, buscando entre los montones de basura que se acumulaban en los rincones olvidados de la ciudad. Los otros recolectores sabían que Joaquín tenía un don especial para encontrar valor en las cosas que nadie más quería. Cada trozo de chatarra, cada pedazo de cartón que cargaba en su carrito representaba una pequeña ganancia que, al final del día, tal vez le asegurara un poco de comida. Sin duda, era una vida dura. Pero para Joaquín, el trabajo era un refugio, un alivio para la soledad que se había convertido en su única compañía desde que perdió a su esposa, María, años atrás. Ella lo era todo para él, y su muerte dejó un vacío que nunca pudo llenar. Desde entonces, el silencio se volvió ensordecedor y pasaba los días tratando de olvidar el sonido de su risa, el aroma del café que ella preparaba los domingos por la mañana y el calor de su abrazo, que ahora parecía un recuerdo distante, casi irreal. Esa mañana en particular, el frío era más cortante de lo habitual y la neblina cubría la ciudad como un velo fantasmal. Joaquín, envuelto en sus harapos y abrigos viejos, estaba concentrado en su trabajo, sus manos enguantadas ya acostumbradas al toque áspero de los objetos desechados. Era un oficio solitario, pero lo realizaba con la dignidad de quien comprende el valor de cada centavo que gana. Al girar la esquina de una calle desierta, vio un montón de bolsas de basura apiladas de manera descuidada junto a un bote de basura. El lugar no era muy diferente a tantos otros por donde pasaba diariamente, pero algo en esa pila llamó su atención. Había un movimiento sutil, una ligera agitación que no debería estar allí. Por un breve momento pensó que podría ser un animal, tal vez una rata o un gato callejero, pero el sonido que emergió de las profundidades de las bolsas fue lo que lo hizo detenerse. Un llanto. Débil y apagado, pero inconfundible. Joaquín se congeló. Por un instante, se preguntó si no estaba imaginando cosas, fruto de su mente cansada y solitaria. Pero el llanto persistió, rompiendo el silencio helado de la mañana. Se acercó cautelosamente, el corazón latiendo más rápido, y comenzó a remover las bolsas de basura con cuidado. Cuanto más movía, más fuerte se hacía el sonido, hasta que finalmente, bajo una vieja manta sucia, lo encontró. Un niño, no mayor de 2 años, estaba enrollado en la inmundicia de los desechos, su rostro sucio de lágrimas y miedo. Los ojos grandes y asustados encontraron los de Joaquín, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Aquel pequeño ser humano, abandonado y frágil, despertó algo dentro de Joaquín que pensaba que había muerto hace mucho tiempo. Una ola de compasión lo golpeó con fuerza, rompiendo las barreras de indiferencia y dolor que había erigido a lo largo de los años para protegerse. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de Joaquín mientras sacaba al niño de la basura, acunándolo en sus brazos con una ternura que apenas reconocía. El llanto del niño, antes asustado, se transformó en sollozos de alivio al sentir el calor del abrazo de Joaquín. No sabía qué hacer ni por dónde empezar, pero una cosa era segura, no podía simplemente dejarlo allí. El silencio que antes lo envolvía como un manto de tristeza fue reemplazado por el suave sonido de la respiración del niño, que, exhausto, se quedó dormido en sus brazos.
Joaquín se quedó allí, sentado en medio de la calle desierta, sosteniendo ese pequeño paquete de vida con un cuidado reverente, como si fuera un tesoro inesperado que el destino le había entregado. La ciudad a su alrededor comenzaba a despertar lentamente, pero Joaquín permaneció inmóvil, perdido en sus pensamientos. ¿Quién tendría el valor de abandonar a un niño así? ¿Y por qué él, un hombre solitario y despojado, debía ser el elegido para encontrarlo? Las preguntas giraban en su mente, pero no surgía ninguna respuesta. Todo lo que sabía era que ese momento, ese descubrimiento, había cambiado algo profundo dentro de él. La soledad que antes lo definía parecía haber sido rasgada, y en su lugar nacía una nueva responsabilidad, cargada de incertidumbres, pero también de un propósito que nunca había sentido antes. Con el niño aún acurrucado en su regazo, Joaquín se levantó lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. Miró la calle, ahora iluminada por los primeros rayos de sol, y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. El peso del pequeño cuerpo contra su pecho era un recordatorio constante de que había algo más en juego, algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que debía proteger a toda costa. Joaquín comenzó a caminar de regreso a su choza, sintiendo la extrañeza de la situación. Él era un recolector de basura, un hombre cuya vida estaba definida por los restos de la sociedad, y ahora, en sus manos callosas, tenía una nueva vida, frágil e indefensa. Al llegar a su casa, miró la choza de madera, que nunca le había parecido tan inadecuada como en ese momento. Colocó al niño sobre la cama improvisada, lo envolvió con las pocas mantas que tenía y se sentó al lado, observándolo dormir. Mientras el niño respiraba tranquilamente, Joaquín se dio cuenta de que la presencia de ese niño había traído una luz inesperada a su vida. El misterio de cómo había llegado a la basura, quiénes eran sus padres y por qué fue abandonado seguía sin respuesta, pero una cosa sabía, no podía ignorar el llamado que la vida le había hecho en ese amanecer. Y así, mientras el sol se elevaba en el horizonte, iluminando la pequeña morada con una luz suave y dorada, Joaquín decidió que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a ese niño. Aunque no tuviera todas las respuestas, sentía que su destino ahora estaba irrevocablemente ligado al de esa criatura. Y tal vez, solo tal vez, él también encontraría un nuevo sentido para su propia existencia. El silencio que antes lo oprimía había sido roto, y en su lugar comenzaba a formarse una nueva melodía, hecha del suave susurro de un niño dormido y del corazón de un hombre que redescubría el poder del amor y la esperanza en medio de las ruinas de su vida. Los primeros días después de aquella mañana estuvieron marcados por una mezcla de alegría y desafíos para Joaquín. La pequeña choza, que antes parecía más una prisión de soledad, ahora palpitaba con una nueva energía. El niño, a quien Joaquín decidió llamar Gabriel, en homenaje al arcángel que trae buenas noticias, se convirtió en el centro de su vida. El recolector, acostumbrado a contar cada centavo para sobrevivir, ahora encontraba maneras de estirar aún más sus magras ganancias para asegurar que Gabriel tuviera lo suficiente para comer. Los primeros días fueron difíciles. Gabriel estaba desnutrido y débil, y Joaquín, con su experiencia limitada, hacía lo que podía para cuidarlo. Buscaba en la basura alimentos que aún pudieran ser aprovechados, cocinaba sopas ralas y hacía todo lo posible para que el niño recuperara fuerzas. Durante las noches, Joaquín se mantenía despierto observando a Gabriel dormir, preocupado por cada movimiento, cada respiración irregular. No sabía nada sobre cómo cuidar a un niño, pero la simple idea de perder a Gabriel era insoportable. Al principio, Gabriel era retraído, asustado, sus ojos siempre buscando un rincón seguro donde pudiera esconderse. Joaquín entendía que el niño había pasado por algo terrible y que la confianza no llegaría de un momento a otro. Con paciencia y cariño, intentaba ganarse la confianza de Gabriel, ofreciéndole pequeños gestos de afecto y seguridad. Poco a poco, el niño comenzó a bajar la guardia, aceptando los abrazos de Joaquín, aferrándose a él como si fuera la única ancla en un mar de incertidumbres. El vínculo entre los dos crecía cada día. Joaquín pasaba menos tiempo en las calles, dedicándose más a cuidar de Gabriel.
Desarrollaron una rutina simple pero llena de significado. Por la mañana, Joaquín salía con Gabriel a buscar materiales reciclables, llevando al niño en su carrito de recolección. Aunque el trabajo era arduo, la presencia de Gabriel lo hacía todo más llevadero. Por su parte, el niño comenzaba a mostrar signos de alegría, sus ojos brillando con la curiosidad de descubrir el mundo que lo rodeaba. En los días más difíciles, cuando la comida escaseaba o el frío era casi insoportable, Joaquín se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. No tenía casi nada que ofrecer además de amor y cuidados improvisados. Pero entonces Gabriel le sonreía, una sonrisa tímida pero genuina, y Joaquín sabía que de alguna manera estaban en el camino correcto. La vida no era fácil, pero la presencia del niño llenaba los vacíos y curaba las heridas del alma de Joaquín. Con el tiempo, el lazo entre ellos se fortaleció. Gabriel, que antes era un niño silencioso y asustado, comenzó a hablar, a confiar en Joaquín. Sus primeras palabras fueron dichas en un día lluvioso mientras se refugiaban bajo una marquesina, esperando a que la lluvia pasara. «Papá», dijo en un susurro vacilante, mirando a Joaquín con esos grandes ojos llenos de esperanza y miedo a ser rechazado. El corazón de Joaquín casi se detuvo. No se había preparado para eso, no sabía si merecía ese título. Pero al mirar a Gabriel, supo que de alguna manera, eso era exactamente lo que había llegado a ser. Con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza, una sonrisa involuntaria asomando en su rostro, algo que no ocurría desde hacía años. «Sí, hijo», murmuró, «papá está aquí». A partir de ese momento, el vínculo entre ellos se consolidó de una manera casi inquebrantable. Gabriel no era solo un niño que Joaquín había encontrado en la basura, era su hijo, la luz que iluminaba los días sombríos y fríos que solían ser la norma en la vida de Joaquín. La relación entre ellos se transformó en algo más que simple cuidado, era una sociedad, una alianza silenciosa contra las adversidades del mundo. A pesar de todos los desafíos, Joaquín se esforzaba por brindar lo mejor para Gabriel. Continuaba con su trabajo de recolector, pero ahora con un propósito renovado. Cada lata recolectada, cada pedazo de chatarra que colocaba en el carrito, lo hacía pensando en Gabriel, en la necesidad de garantizar que el niño tuviera una vida un poco mejor que la que él mismo había llevado hasta entonces. Los sacrificios se volvían insignificantes ante la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Joaquín comenzó a frecuentar los mercados a la hora del cierre, cuando los comerciantes desechaban frutas y verduras que ya no podían venderse. Se acercaba con la cabeza baja, pidiendo educadamente si podía llevarse lo que iban a tirar. Los comerciantes, conmovidos por su humildad y por la presencia de Gabriel a su lado, comenzaron a reservarle pequeñas bolsas con alimentos que, aunque imperfectos, aún tenían valor nutricional. El niño crecía fuerte, y con él, el amor de Joaquín por aquella pequeña criatura. Compartían todo, las comidas, los juegos improvisados, las conversaciones nocturnas mientras Gabriel comenzaba a hacer preguntas sobre el mundo y la vida. Para Joaquín, responder a esas preguntas era un desafío, ya que muchas veces ni él mismo conocía la respuesta. Pero hacía lo posible, inventando historias o usando su propia experiencia de vida para enseñar lo que consideraba importante. A medida que pasaba el tiempo, los dos se convirtieron en una visión común en las calles de la ciudad. El hombre delgado, de rostro marcado por el tiempo y la dificultad, y el niño de ojos grandes y curiosos, siempre juntos, como si uno hubiera sido hecho para el otro. La gente comenzó a notar el cambio en Joaquín, parecía más vivo, más decidido, como si hubiera encontrado un propósito más allá de la simple supervivencia. En medio de toda esta transformación, Joaquín sabía que el futuro aún les reservaba muchos desafíos. No tenía certeza de lo que haría si las autoridades descubrieran que Gabriel estaba con él o si algún día alguien apareciera reclamando al niño. Pero por ahora, vivía un día a la vez, enfocado en el presente, en cuidar de Gabriel y asegurarse de que tuviera lo necesario para crecer sano y feliz. Las noches, antes solitarias y frías, ahora estaban cálidas por la presencia de Gabriel, que dormía a su lado, seguro y protegido.
Y cuando el niño lo llamaba papá, Joaquín sentía que, de alguna manera, había encontrado un camino de redención, una nueva oportunidad para construir algo significativo en una vida que antes parecía destinada al olvido. Así, los días pasaron y el lazo entre ellos se fortaleció, inmune a las dificultades que enfrentaban. Joaquín no sabía qué les deparaba el futuro, pero una cosa era cierta: mientras tuviera a Gabriel a su lado, enfrentaría cualquier obstáculo con valentía y amor, transformando lo que antes era solo supervivencia en una verdadera jornada de vida y superación. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, justamente cuando parecía que la paz finalmente se había instalado en su vida. Joaquín escuchó golpes en la puerta de su humilde choza. No solía recibir visitas, así que el sonido inesperado hizo que su corazón se acelerara. Al abrir la puerta, fue sorprendido por la presencia de un hombre y una mujer vestidos formalmente, con expresiones serias y miradas firmes. Joaquín sintió un frío en la espalda antes incluso de escuchar las palabras que cambiarían su vida. «Buenas tardes, señor Joaquín», dijo el hombre al frente, con una carpeta en la mano. «Somos del juzgado de menores. Recibimos una denuncia de que usted está criando a un niño en condiciones inadecuadas. Necesitamos conversar». Joaquín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El niño al que se referían era Gabriel, el niño que había rescatado de la basura y que, con el tiempo, se había convertido en la luz de su vida. Había hecho todo lo posible por cuidar de Gabriel, ofreciendo lo poco que tenía, y ahora, de repente, esas personas venían a decirle que eso no era suficiente. «Señor Joaquín», dijo la mujer, con una voz más suave pero igualmente firme, «entendemos que tiene buenas intenciones, pero la denuncia ha sido tomada en serio. Creemos que Gabriel estaría mejor en un orfanato, donde podría tener acceso a mejores condiciones de vida y a una educación adecuada». Las palabras sonaron como una sentencia de muerte para Joaquín. «No», exclamó, su voz entrecortada por el desespero. «Él es mi hijo. Yo lo cuido, hago todo lo que puedo. Por favor, no se lleven a mi niño». Los agentes se miraron entre sí, claramente incómodos, pero inquebrantables. «Entendemos que se preocupa por Gabriel, pero eso no cambia el hecho de que necesita un entorno más seguro y con recursos que usted, lamentablemente, no puede proporcionar». «No tenemos otra opción», dijo el hombre con la carpeta, intentando ser firme pero también empático. Joaquín sintió las lágrimas correr por su rostro arrugado. Sabía que la vida que ofrecía a Gabriel era humilde, pero el niño nunca había pasado hambre, nunca había estado sin cuidados. Era profundamente amado. ¿Cómo podían pensar que un orfanato sería mejor para él? «Por favor», imploró Joaquín, su voz ahora un susurro quebrado, pero los agentes ya habían tomado su decisión. «No se lleven a mi hijo. Él es todo lo que tengo. Puedo trabajar más, hacer mejor las cosas, solo denme una oportunidad». Pero los agentes se mantuvieron firmes. «Señor Joaquín, no podemos dejarlo aquí. Solo estamos cumpliendo con nuestro deber». Y así, uno de los hombres se acercó a Gabriel, que observaba la escena en silencio, sus grandes ojos llenos de miedo y confusión. «Gabriel, querido», dijo la mujer suavemente, «ven con nosotros. Te llevaremos a un lugar donde tendrás todo lo que necesitas». Gabriel miró a Joaquín, su único padre, y corrió hacia él, agarrándose con todas las fuerzas que su pequeño cuerpo podía reunir. «Papá, no quiero ir. No quiero». Joaquín lo sostuvo con firmeza, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «No te llevarán, Gabriel, te lo prometo. Yo». Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta y sintió que el desespero lo consumía. Los agentes, ahora visiblemente emocionados, tuvieron que separar a los dos. Gabriel fue llevado, llorando y gritando por Joaquín, mientras el hombre, de rodillas, observaba impotente cómo lo único que daba sentido a su vida le era arrebatado. Los pasos de los agentes y los gritos de Gabriel resonaron en la calle, y cuando el sonido finalmente se desvaneció, Joaquín se encontró solo,
perdido, sin rumbo. Los días que siguieron fueron un tormento para Joaquín. Vagaba por las calles donde antes encontraba algún consuelo, pero ahora no podía hallar paz. La choza que una vez fue un hogar, ahora parecía solo un refugio vacío, desprovisto de la alegría y el calor que Gabriel traía. Joaquín no sabía qué hacer, a quién acudir. La soledad que había logrado ahuyentar por tanto tiempo ahora lo envolvía de nuevo con una intensidad abrumadora. Pero el dolor y la tristeza, con el tiempo, comenzaron a transformarse en algo más. Cada día que pasaba, cada noche sin Gabriel, Joaquín sentía su determinación crecer. Sabía que la vida de Gabriel en el orfanato no sería fácil. Sabía que, a pesar de las promesas de mejores condiciones, nada podría sustituir el amor que él tenía por el niño. Joaquín decidió que no podía rendirse. Tenía que traer de vuelta a Gabriel. La vida de Joaquín había cambiado drásticamente desde el día en que los agentes del juzgado de menores se llevaron a Gabriel de sus brazos. La profunda tristeza que lo embargó era casi insoportable. Sin Gabriel, se sentía como un barco a la deriva, perdido en un mar de desesperación y soledad. La choza que antes era un hogar, ahora parecía una prisión de recuerdos dolorosos. Sin embargo, por más que el dolor fuera abrumador, Joaquín sabía que no podía entregarse al abatimiento. Gabriel lo necesitaba y haría cualquier cosa para recuperarlo. Joaquín comenzó a visitar a Gabriel regularmente en el orfanato, cada visita más dolorosa que la anterior. Gabriel, ahora con una expresión abatida, lloraba cada vez que veía a Joaquín. «Papá, quiero volver a casa», decía entre sollozos, mientras agarraba las manos de Joaquín con toda la fuerza que su pequeño cuerpo permitía. Joaquín, intentando contener sus propias lágrimas, le prometía a Gabriel que haría todo lo posible para que eso sucediera. Pero al salir del orfanato, se sentía destrozado, con el corazón pesado de tristeza e impotencia. En una de esas visitas, Joaquín, desesperado por encontrar una solución, preguntó a los empleados del orfanato qué necesitaba hacer para recuperar a Gabriel. La respuesta fue dura, pero clara: usted necesitará tener mejores condiciones de vida, Joaquín. Eso incluye un empleo fijo, una vivienda adecuada, y pronto será necesario que el niño vaya a la escuela. Esas palabras, aunque difíciles de escuchar, encendieron una chispa dentro de Joaquín. Sabía que la única manera de recuperar a Gabriel era transformando su vida. Decidido, hizo de esa su misión. Con una determinación inquebrantable, Joaquín comenzó a buscar incansablemente un empleo fijo. Sin embargo, cada puerta en la que tocaba parecía cerrarse antes de que pudiera explicar su situación. Su apariencia desgastada, resultado de años viviendo en las calles y luchando por sobrevivir, alejaba las oportunidades. El prejuicio que enfrentaba era constante, y cada rechazo era como un golpe en su ya maltrecho espíritu. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Joaquín continuaba intentándolo, negándose a rendirse, pero el desánimo comenzaba a pesar. El dolor de estar lejos de Gabriel y la falta de progreso en su búsqueda de un empleo estable convertían cada día en una batalla. Aún así, se mantenía firme, sabiendo que no podía fallar. Un día, casi sin esperanzas, Joaquín entró en la panadería del barrio, un lugar donde solía pasar para comprar pan en los raros días en que tenía un poco de dinero. La panadería era administrada por Juan, un anciano de buen corazón, conocido por su generosidad y simpatía con todos en el vecindario. Joaquín ya conocía a Juan de vista y siempre intercambiaban palabras amables, pero nunca se atrevió a pedir ayuda. Sin embargo, ese día, la desesperación habló más alto. «Juan, yo estoy en una situación difícil. Necesito tu ayuda, no tengo más a dónde ir», dijo Joaquín, con la voz quebrada por la angustia. «¿Qué ha pasado? Siempre te he visto como un hombre trabajador y honesto». «¿Qué te está afligiendo tanto?», respondió Juan, preocupado, inclinándose ligeramente para escuchar mejor. «Es Gabriel, el niño que encontré. Se lo llevaron a un orfanato. Dijeron que sin un empleo fijo y una casa decente, no podré recuperarlo»,
explicó Joaquín, desesperado, intentando contener las lágrimas. Juan frunció el ceño, visiblemente preocupado. «Eso es serio». «¿Y cómo crees que puedo ayudarte?», preguntó, intentando pensar en una solución. «Cualquier cosa, Juan. Un trabajo, un techo. Solo necesito una oportunidad para demostrar que puedo cuidar de él», imploró Joaquín, con la voz temblorosa por el peso de la súplica. Juan, que ya conocía a Joaquín de las cercanías, lo escuchó atentamente. Sabía que Joaquín era un hombre honesto, a pesar de las difíciles circunstancias en las que vivía, y sabía que nunca había causado problemas. La petición sincera de Joaquín tocó el corazón del panadero. Tras un momento de reflexión, Juan tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. «Joaquín», dijo Juan con voz calma y compasiva, «veo cuánto estás luchando. No puedo ofrecerte mucho, pero puedo darte un empleo aquí en la panadería. Puedes empezar mañana mismo, ayudando con la limpieza y la organización. Y además, tenemos 2 habitaciones vacías en la parte trasera de la panadería. No es mucho, pero puedes vivir allí hasta que logres estabilizarte». Las palabras de Juan fueron como un rayo de luz en la oscuridad en la que Joaquín estaba sumido. No pudo contener las lágrimas que corrían por su rostro cansado. La bondad de Juan lo emocionó profundamente. «Gracias, Juan», dijo Joaquín con la voz entrecortada. «Voy a honrar esta oportunidad con todo mi corazón. No sabes cuánto significa esto para mí». Al día siguiente, Joaquín llegó a la panadería antes del amanecer. Estaba decidido a demostrarle a Juan que su confianza no había sido en vano. Joaquín trabajaba incansablemente, limpiando, organizando y haciendo cualquier tarea que fuera necesaria. Su dedicación era evidente y siempre estaba dispuesto a ayudar, sin importar la tarea. Juan, al percibir la fuerza de voluntad y la seriedad de Joaquín, comenzó a confiar más en él y a delegar responsabilidades adicionales. El dinero que Joaquín recibía era cuidadosamente administrado. Gastaba solo lo mínimo necesario para alimentarse y ahorraba el resto. Su objetivo era claro: necesitaba crear las condiciones necesarias para recuperar a Gabriel. Cada centavo era guardado con ese propósito en mente y cada día de trabajo era un paso más hacia ese objetivo. Juan, impresionado por la dedicación y la habilidad de Joaquín, comenzó a pensar en maneras de ayudarlo aún más. Un día, después de observar el arduo trabajo de Joaquín, Juan se acercó a él y le hizo una propuesta inesperada. «Joaquín, has mostrado un compromiso y una disposición para trabajar que son admirables. Me gustaría ofrecerte la oportunidad de aprender a ser panadero. ¿Qué opinas?». Joaquín quedó atónito con la oferta. Ser panadero no solo significaba tener un empleo más estable, sino también adquirir una habilidad valiosa que podría garantizar su sustento y, lo más importante, el futuro de Gabriel. Con los ojos llenos de lágrimas, aceptó la oferta sin dudarlo. «Sí, Juan, me encantaría aprender. Gracias por creer en mí». Juan no solo le ofreció el entrenamiento a Joaquín, sino que también pagó por un curso de panadería para que pudiera aprender de forma adecuada y perfeccionarse. Joaquín se dedicó al curso con la misma intensidad con la que trabajaba. Estudiaba por las noches, practicaba durante el día, y en poco tiempo comenzó a destacarse como panadero. Juan empezó a confiarle a Joaquín la responsabilidad de la producción de la panadería, y pronto los clientes comenzaron a elogiar los productos que salían de sus manos. Con el tiempo, Joaquín comenzó a ganar más dinero. Su reputación en la comunidad crecía, así como su orgullo de poder finalmente ofrecer una vida más digna a Gabriel. Después de un año de arduo trabajo y dedicación, Joaquín logró ahorrar lo suficiente para alquilar una casa más grande, más cómoda y adecuada para criar a Gabriel. La casa, modesta pero acogedora, representaba la concreción de su esfuerzo y sacrificio. Durante todo este tiempo, Joaquín continuó visitando regularmente a Gabriel. Las visitas, que antes eran una mezcla de alegría y tristeza, ahora traían esperanza. Gabriel, al ver los cambios en la vida de Joaquín,
comenzaba a entender que el día en que volvería a casa se acercaba. Joaquín, por su parte, sentía que finalmente estaba cumpliendo la promesa que le había hecho al niño. Con todo en su lugar, Joaquín decidió que era hora de dar el siguiente paso. Con el corazón lleno de esperanza, fue al juzgado de menores e hizo la solicitud oficial para adoptar a Gabriel. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero estaba preparado para luchar con todas sus fuerzas. Presentó su nueva casa, su empleo estable y todas las mejoras que había conseguido, todo para demostrar que era capaz de darle a Gabriel la vida que merecía. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de ansiedad y expectativa. Joaquín sabía que los trámites burocráticos podían ser largos, pero estaba decidido a no rendirse. Cada día que pasaba, imaginaba el momento en que Gabriel volvería a casa, y eso lo motivaba a seguir luchando. Finalmente, el día tan esperado llegó. Joaquín fue llamado al juzgado de menores para recibir la respuesta a su solicitud de adopción. Con el corazón latiendo con fuerza, entró en la sala y vio a Gabriel sentado junto a una asistente social, con una sonrisa tímida en el rostro. La asistente, con un tono gentil, anunció que la solicitud de adopción había sido aceptada. Joaquín apenas podía creer lo que estaba escuchando. Gabriel llegó a su nuevo hogar con un semblante radiante, los ojos brillando de felicidad al finalmente reencontrarse con el lugar que siempre había considerado su verdadero hogar, al lado de Joaquín. Tan pronto cruzó la puerta, Gabriel sintió el calor acogedor que emanaba de cada rincón de la casa. Joaquín había preparado todo con tanto cuidado y amor para recibirlo de vuelta, y eso se reflejaba en cada detalle. Al entrar, Gabriel notó inmediatamente la habitación que Joaquín había preparado especialmente para él. Las paredes estaban pintadas en un tono suave de azul, y allí, en medio del cuarto, estaba una cama nueva, con sábanas limpias y suaves. Cerca de la ventana, una pequeña estantería exhibía algunos juguetes nuevos que Joaquín había elegido con todo el cariño, pensando en cada sonrisa que podrían traer al rostro del niño. Ropa nueva y zapatos estaban cuidadosamente guardados en un armario, listos para vestir a Gabriel en sus nuevas aventuras. Gabriel no pudo contener su alegría. Corría de un lado a otro, explorando cada rincón de la habitación, tocando los juguetes, probándose los zapatos, como si quisiera asegurarse de que todo aquello era realmente suyo. Su risa resonaba por toda la casa, una melodía que Joaquín ansiaba escuchar desde el día en que Gabriel fue llevado. Joaquín sintió que su corazón se calentaba al ver a Gabriel jugar, su risa resonando en la habitación como una melodía que había añorado escuchar. La alegría del niño era un alivio para las cicatrices del pasado, un recordatorio silencioso de que cada sacrificio había valido la pena. Aquel niño que había encontrado en circunstancias tan difíciles le había dado un nuevo sentido a su vida. Gabriel no era solo un hijo para él, era la razón por la que seguía luchando, esforzándose y creyendo que siempre vendrían días mejores. Al ver a Gabriel lanzarse a su nueva cama, sonriendo como si estuviera en el lugar más seguro del mundo, Joaquín se acercó y lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo del niño contra el suyo. «Bienvenido de vuelta, hijo mío», murmuró con la voz cargada de emoción. Gabriel, aún sonriendo, lo abrazó de vuelta. «Nunca más me iré de aquí, papá». En ese momento, Joaquín supo que todo el sacrificio había valido la pena. Estaban juntos nuevamente, y eso era todo lo que importaba. El tiempo pasó rápidamente, y Gabriel fue creciendo bajo el cuidado amoroso y dedicado de Joaquín. Desde el primer día en su nuevo hogar, Joaquín se esforzó por brindarle a Gabriel una vida que jamás imaginó que sería posible. Con el regreso del niño, la rutina de Joaquín cambió por completo. Lo inscribió en la escuela local y se aseguró de seguir de cerca su educación. Por la noche, después de un largo día de trabajo en la panadería, Joaquín se sentaba al lado de Gabriel para ayudarlo con las tareas escolares. Los dos reían, aprendían juntos y fortalecían aún más el vínculo que los unía. Los fines de semana, Joaquín llevaba a Gabriel a jugar al parque, donde el niño podía correr libremente y hacer nuevos amigos.
Esas pequeñas escapadas eran momentos preciosos en los que Gabriel podía ser simplemente un niño, mientras Joaquín lo observaba con una sonrisa de satisfacción, sintiendo que el peso del mundo desaparecía por unas horas. Además de las visitas al parque, Gabriel adoraba pasar tiempo en la panadería. Jugaba a ser panadero junto a Joaquín, imitando los gestos de su padre mientras moldeaba pequeños panes con masa de juguete que Juan había hecho especialmente para él. Esos momentos en la panadería no eran solo juegos, eran lecciones de vida donde Gabriel aprendía el valor del trabajo duro, la responsabilidad y, sobre todo, del amor. Con el paso de los años, Gabriel creció siendo un chico bueno, responsable y profundamente agradecido por todo lo que Joaquín hacía por él. Cuando llegó el momento de elegir su camino, Gabriel decidió seguir una carrera que le permitiera devolver todo el amor y cuidado que había recibido. Se dedicó a los estudios y, con el apoyo de Joaquín, logró obtener una beca para estudiar medicina. Durante los años de universidad, Gabriel se esforzó al máximo, siempre recordando las lecciones de perseverancia y resiliencia que había aprendido de su padre. Y al final de su carrera, su esfuerzo fue recompensado cuando finalmente se graduó como médico, un momento de inmenso orgullo para Joaquín. En el día de la graduación, Gabriel subió al escenario para dar un discurso. Con la mirada firme y la voz llena de emoción, homenajeó públicamente a Joaquín, su padre, quien lo había rescatado, criado y le había dado una oportunidad en la vida. Todo lo que soy hoy se lo debo a este hombre, dijo Gabriel, señalando a Joaquín entre el público. Él es un ejemplo de fuerza, amor y dedicación. Me enseñó que la vida es un regalo precioso, y le debo a él todos los honores de este día. Joaquín, sentado en la primera fila, no pudo contener las lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro. La emoción de ver a su hijo, ahora médico, agradeciéndole de forma tan sincera y pública lo llenó de un orgullo indescriptible. Sabía que había cumplido su misión, tanto como padre como hombre. Gabriel no era solo un médico, era el reflejo del amor incondicional y la fuerza de voluntad que Joaquín había cultivado a lo largo de los años. Y en ese momento, Joaquín sintió que todos los sacrificios habían valido la pena. Tras el emotivo discurso de Gabriel, la audiencia se levantó para aplaudir de pie, reconociendo la grandeza del momento. Joaquín, aún emocionado, sintió el calor de esos aplausos, no solo como un reconocimiento al esfuerzo de Gabriel, sino también como un tributo a su propia historia de superación. La historia de Joaquín y Gabriel había tocado muchas vidas a lo largo de los años, y ahora, en el día de la graduación, eso se manifestaba de manera poderosa y tangible. Después de la ceremonia, la comunidad se reunió para celebrar, no solo el logro de Gabriel, sino también para rendir homenaje a Joaquín. Amigos, vecinos e incluso personas que antes solo lo conocían de vista se acercaban a felicitarlo, expresando su admiración por el ejemplo de vida que había llegado a ser. Las palabras de gratitud y respeto que recibía eran sinceras, reflejando el impacto profundo que su historia de amor y resiliencia había causado en todos a su alrededor. Esta conmovedora historia de Joaquín y Gabriel es una prueba viva de que, con amor, sacrificio y determinación, es posible superar cualquier obstáculo y transformar vidas. Joaquín no solo crió a un ser humano digno y honorable, sino que también ganó el respeto y la admiración de toda la comunidad.